o estoy bien, por favor, Edson, ¿me das la conformidad? Creo que ahí Sí, habíamos llegado. sí, ingeniero. Normal se puede visualizar su pantalla y se la escucha también. Y la grabación está activada. Ya, pero no sé si es que me estoy adelantando, me estoy saltando algunos. No, en adquirir los recursos, creo que nos habíamos quedado. Ya, sí, acá. Eh, sí, en la adquisición de recursos. Eh, Importante tener en cuenta dos aspectos y si bien es cierto, este componente se ve mucho más claro en lo que se refiere a la guía del PMBOK con extensión a la construcción, ¿no? O a la industria de la construcción. Es algo mucho más específico para el tema de obras, de infraestructura sobre todo, ¿no? Ya hemos precisado de que la industria de la construcción, a diferencia del resto de industrias, tiene características muy particulares porque no es factible hacer de repente proyecciones en el muy largo plazo, ¿no? Cosa que en otro tipo de industrias podría darse por la sistematización, porque son métodos y secuencias muy comunes y seguidas. En cambio, en el sector de la construcción o en la industria de la construcción, dependiendo del tipo y las características de cada proyecto, las actividades van a ir siendo muy cambiantes en el tiempo, ¿no? Y vamos a tener procesos que muchas veces pueden demorar una semana, otros procesos que pueden tener una duración de 4 o 6 semanas. Hay procesos que dependen unos de otros, entonces todo ese bagaje de características hace que dentro de lo que es el PMI y la guía del PMBOK se haya tratado de manera muy especial a la industria de la construcción. Y en esta extensión de la construcción, de la guía de la extensión de la construcción, habla de lo que vendrían a ser los talentos, ¿no? ¿No? Y cuando se refiere a talentos, está hablando de lo que vendría a ser la mano de obra, la parte técnica, es decir, el capital humano, básicamente, ¿no? O sea, entendamos como capital humano aquella persona que, de acuerdo a su perfil, desempeña una función dentro de toda esta organización o todo este equipo. Entonces, los equipos que se van conformando en función de las necesidades del proyecto van a ir siendo requeridos, adquiridos, solicitados de manera oportuna, ¿no? Con ciertas excepciones, el personal es permanente de inicio a término, ¿no? Son muy contados los, los puestos de trabajo dentro de esta organización en donde se ve pues que la permanencia es al 100%. Entonces, esto es algo que ya lo hemos explicado anteriormente, ¿no? Eh, Les explicaba de que todo proceso de requerimiento del personal cumple con una necesidad, para atender una necesidad. Los obreros van ingresando en la medida de que se van a necesitar, por decir, siempre al inicio de una obra, toda obra arranca con operarios y herreros, refiriéndonos al personal obrero. ¿Por qué? Porque es una de las actividades iniciales, con la preparación, la habilitación, el corte de todo lo que se va a necesitar para los vaciados, en el caso de infraestructuras, de edificaciones, por decir, ¿no?
No podría hablar lo mismo de repente en una obra de transporte vial, es decir, en una obra de una carretera. De repente esos obreros entrarán pues, cuando haya que hacer obras de arte, cunetas, y no necesito al inicio, ¿no? Los primeros que van a entrar a trabajar son operadores de maquinaria pesada. Entonces, cada tipología de proyecto va a necesitar un tipo de personal acorde con lo que se va a hacer, ¿no? Igual en el tema del personal técnico, ¿no? El personal técnico se va a requerir en la medida que pueda hacer. El caso de las últimas obras que se licitan para la ejecución de infraestructura, yo les he contado en la hora que estamos participando, tenemos diferentes especialistas, ¿no? Y hay especialistas con 100% de participación, es decir, que tienen que estar permanentemente dentro de las obras. Está mi persona como residente, la ingeniera de seguridad, o SOMA, está el ingeniero de costos y planeamiento, ¿no? Lo que es programaciones, y de ahí vamos dividiendo, ¿no? El ingeniero de calidad, 50%. ¿Qué quiere decir? De que de 48 horas que se trabaja en obra, el ingeniero de calidad debe estar 24. Es decir, puede venir un día sí, un día no, un día sí, un día no, ¿no? O puede venir todos los días en un horario de repente de 7 a 12, a mediodía, son 5 horas, de lunes a viernes, serían 25 horas o 24, que vendría a ser la mitad. Entonces, esos acuerdos, esas condiciones, el proyecto las indica. En el caso de personal, por si el especialista de mobiliario, como la obra requiere la adquisición de muebles, carpetas, pizarras, estantería y todo eso, hay un especialista que, de acuerdo al requerimiento del proyecto, es un arquitecto. Entonces, ese arquitecto no ha entrado a trabajar sino hasta hace recién 6 meses, vamos a decir. Entonces, todo lo anterior no venía, no tendría por qué venir porque no tiene frente de ocupación o de encargo, ¿no? Entonces, eso es algo de lo que debemos tener siempre en cuenta, ¿ya? Entonces, la adquisición del talento básicamente requiere de una calificación, de un currículum vitae, establecer la experiencia que tiene la, el perfil, porque no ponemos nombres en base a las funciones, que podemos decir que existe lo que es el MOF, ¿no? Manual de Organización y Función. Entonces ahí podemos decir qué cosa va a hacer, a qué se va a dedicar, cuál va a ser su tarea, su labor, ¿no? Si tiene o no tiene algún tipo de empoderamiento. Yo les dije que el empoderamiento es aquellas cosas que se le permite, ¿no? Tomar decisión, y eso es algo de lo que siempre debemos manejar en el proyecto. En el caso del personal técnico, dentro de este personal técnico están los ingenieros, están topógrafos que tienen un grado de mando medio, ¿no? Normalmente un topógrafo tiene certificación como técnico, ¿no? Laboratoristas, o podríamos hablar de topógrafos, ¿no? Entonces, todo eso es algo de lo que hay que manejar. ¿Y cómo lo evaluamos? ¿Cómo lo calificamos? En base a su experiencia, ¿no? Entonces, es bueno que al momento de seleccionar estas personas tengan pues las condiciones y puedan desempeñar
la exigencia del proyecto, ¿no? Bueno, estas son las entradas, ¿no? Tenemos diferentes matrices para poder nosotros establecer justamente esta gestión de recursos. En el caso de esta matriz del RAM, ¿no? Que es responsabilidad, ¿no? Acá ponemos simplemente el nombre de la persona y cuál es su responsabilidad dentro de la organización en cuanto a la organización propiamente de lo que vendría a ser el personal técnico, ¿no? ¿Quién se encarga de las valorizaciones? Acá ponemos, ¿no? Podrían ser acá los nombres en las columnas y acá todas las tareas que hay que hacer, ¿no? Y simplemente marcamos con un aspa para poder nosotros saber quién se encarga de qué cosa. Entonces, eso es una gran ayuda en el proyecto, tenerlo esto en un pizarrín y ya, pues. Entonces, eso se hace al inicio del proyecto. Y a la medida que vayan incrementándose las personas, bueno, pueden seguir creciendo estas columnas y simplemente veamos el tema de tareas, ¿no? Entonces, acá vemos qué rol y cuál es la responsabilidad y qué autoridad tiene, qué empoderamiento tiene, ¿no? Pues el plan de gestión de recursos proporciona orientación sobre adquirir los recursos, ¿no? Brinda una guía de cómo los recursos humanos deben identificarse, con qué proveído del código de, ¿no? Cómo se va a gestionar y eventualmente el término de su función, ¿no? Normalmente este no es despido, ¿no? Sino es se te da de baja por término de partida o término de función, ¿no? Entonces, en este rubro de la construcción o de la industria de la construcción, sabemos nosotros que tenemos, es un trabajo temporal, es un trabajo eventual, ¿no? En algunos casos puede durar 3 meses, 4 meses, dependerá de la obra, ¿no? Hay proyectos que duran un año, hay proyectos que duran 8 meses, entonces, y dentro de esos 8 meses no todo el personal está 8 meses, sino hay personal que va entrando, se terminó esto y ya, pues. Y eso también en el tema de los obreros es importante manejarlo porque la ley los ampara, ¿no? O sea, yo no puedo despedir a un obrero a menos que haya cometido una infracción muy grave, lo doy de baja. Entonces, les he contado algunas de los incidentes, peleas entre obreros. eh, entonces, ahí hay tolerancia cero, es política de la empresa, ¿no? Del aspecto medioambiental es una de las políticas que cualquier agresión entre ingenieros y obreros, o al revés, entre obreros, ingenieros, los dos se van afuera, o sea, son despedidos, sin ningún tipo de consideración, ni de reclamo, ni de nueva oportunidad, no hay nuevas oportunidades. Entonces, eso es algo de lo que suele ocurrir. Y el plan de la gestión de la adquisición incluye información sobre las adquisiciones que integrarán con otros trabajos del proyecto y sobre los interesados involucrados para la obtención de los recursos, ¿no? Entonces acá hablamos de ya una cartera de proveedores y todo lo que subcontratistas, socios estratégicos, ¿no? Entonces eso es parte de lo que podríamos manejar. Y la línea base de costos proporciona el presupuesto para todas las actividades del proyecto. Ahí tenemos que ser muy explícitos en el tema de la comparativa que debe haber entre lo que me pagan, a eso le definimos como el costo de venta. Ese costo de venta está en mi expediente técnico, ¿no? Y eso es lo que me están pagando. Entonces, muchas veces ese costo de venta está pues muy por debajo de lo que en el mercado y en la vida real tenemos, ¿no? Pero cuando el contrato es a precio fijo o suma alzada, esos costos los tenemos que asumir, porque debimos haber revisado, debimos haber alertado al propietario o al patrocinador de que ese costo de
de esta actividad por este tipo de insumo está pues muy por debajo de lo que, ¿no? Lo que está en el mercado actualmente, ¿no? Y eso podría presentarse. Y a veces esos errores, eh, cuando no hay ética profesional, entonces los hacen a propósito, podríamos decir, ¿no? A sabiendas. ¿Por qué? Porque quieren bajar el presupuesto, porque de acuerdo a su, en el caso de las entidades, no pueden ir más allá de tal monto. Entonces, bájale. Entonces, ¿qué hacemos? ¡Bum! Algún insumo que puede tener incidencia, le bajo pues 3 soles, 4 soles, 5 soles. ¿Quién se va a dar cuenta? Es factible, ¿no? Entonces uno revisa de repente a grosso modo, pero no va a entrar al detalle de cada insumo y cada material. Entonces eso también es algo de lo que el residente, como director del proyecto, tendría que hacer ver a la gerencia. Muchas veces el residente no participa en la parte del proceso de selección y es la misma empresa con su equipo el que hace todos estos trámites, revisiones, ¿no? Y después a veces al residente le cargan la culpa de que por qué esto estás perdiendo, mira si tu CPI está, sí, pues está así porque, fíjate, el precio de costo de venta que te han pagado, pues está 15 soles menos de lo que cuesta en el mercado. Entonces, eso debiste haberte dado cuenta tú que has hecho el proceso, o tu equipo, con tus ingenieros, ¿no? Entonces, no me trates de echar la culpa de algo que yo no he participado. Esa podría ser una respuesta a esa consideración, ¿ya? Entonces, cronograma del proyecto muestra las actividades, sus fechas de inicio, esa es la trazabilidad, para eso nos sirve el tema del calendario de adquisiciones, ¿no? Que siempre se presenta en obras públicas por un tema de la solicitud de los adelantos para materiales, ¿no? Entonces, todo proyecto para la firma o la suscripción del contrato va a exigir que tenga este calendario de adquisiciones, ¿no? ¿Sí? Calendario de recursos documenta los periodos en que cada uno de estos recursos necesarios para el proyecto se encuentran disponibles para el mismo, ¿no? O sea, recursos que podrían ser en este caso personal también, ¿no? Entonces, esas curvas de balance que ya habíamos hablado, porque normalmente en una primera planificación o programación voy a tener de repente picos, bajadas, subidas de personal. Entonces, lo que yo hago es primero establecer la cantidad de personal que estoy considerando para la ruta crítica. Y después puedo jugar con las otras actividades que no forman parte de la ruta crítica, pero que puedo mover, trasladar, adelantar o retroceder para poder hacer este equilibrio, balance, ¿no? Es algo de lo que siempre se recomienda para no tener este, estos problemas con el ingreso personal. Entonces, normalmente en el caso del personal técnico es mucho menos, mucho más manejable. Hablamos de repente de 10 personas profesionales que se puede manejar, ¿no? En el caso de obreros pueden ser más de 100, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a ingresar? ¿En qué momento subo la cantidad de trabajadores, ¿no? Y cómo voy a ir dando de baja por términos de partidas, la manera de volver a un cierto. Entonces siempre se trata de buscar una distribución triangular o de repente gaussiana, ¿no? Entonces eso es algo de lo que hacemos. Requisitos de recursos, identifican qué recursos es necesario, registro de interesados también. Ejemplo de roles, y Capito, están llamando de la escuela. Aló, sí, hola. No, no, estoy dictando clases virtuales con los chicos ahorita. ¿Qué ha pasado? Ah, es que
Quiere que se conecte porque estamos ahorita dictando clases. O no sé si podrás. Te paso el enlace. Ya, que teníamos una cosa que mostrar, algunas cuestiones de proyecto y por eso es que estoy haciéndolo así. Te paso en este momento. Listo, listo, listo. Justo el tema de acreditación. A ver, voy a pasarle el enlace a la ingeniera un ratito, chicos. Ya, continuamos entonces. Bien, entonces, como ustedes ven, en el caso de estos, qué competencia es la que tiene, qué competencia es la que tiene el profesor, perdón, el gerente de proyectos, ¿no? Entonces, para el gerente de proyectos requerimos que sea un ingeniero informático, de sistemas, ¿no? Con especialización en gestión de proyectos, certificación de PMI, es decir, que sea un PMP, experiencia mínima de 3 años en gerencia de proyectos. Entonces, este es el perfil, en otras palabras, de lo que realmente se podría solicitar para cada rol o puesto dentro de esta organización, ¿no? Igual, para un asistente de gerencia de proyectos, ¿no? Preferentemente técnico, informático, o carreras afines, participación en proyectos tipo RP, con orientación al proceso de negocio, experiencia, ¿no? Experiencia mínima 1 año. Entonces, todas estas características, como ustedes ven, son las que se debe revisar, ¿no? Y poder nosotros lograr encontrar, ¿no? Tenemos otro ejemplo sobre roles, las responsabilidades y el perfil que cubriría esta situación, ¿no? Entonces, para un comité de dirección, ¿no? ¿Qué, qué, qué actividades son las que va a desarrollar? Por eso decimos, participa el representante del cliente o el cliente propiamente, ¿no? Responsable del alineamiento del proyecto con la organización, y asegura la continuidad del proyecto, es decir, que no tenga ningún tipo de controversias, que no vaya a... O sea, básicamente se encargan de que el proyecto fluya, en otras palabras, y que logre su culminación de manera exitosa. Entonces, a veces el negocio no es rescindir contratos, sino es ver los mecanismos que nos permitan a nosotros tener estas condiciones con el tema este, del proyecto en sí, ¿no? Entonces, no le resulta, por así en el caso de lo que nosotros estamos manejando, a pesar del atraso que hemos tenido, ¿no? Y que el plazo está vencido, pero la entidad ve cómo la empresa contratista está al, al, a, a la continuación de todas las responsabilidades que tiene. Entonces, imagínense, rescindir un contrato implicaría que
que el ingeniero, o que la entidad tenga que volver a hacer una nueva licitación o llamar al que quedó en segundo lugar dentro del proceso para retomar eso, siempre y cuando el que quedó en segundo lugar quiera hacerse cargo, porque muchas veces no es así, ¿verdad? Entonces, eso son las cosas que se tienen que analizar y por eso de ahí la importancia. Un comité de seguimiento responsable de informar el grado del avance del proyecto. Por decir, hoy día hemos tenido la visita de una encargada de la gerencia regional, ¿no? Y nos ha visitado porque ya quieren pues inaugurar, quieren ya de una vez. ¿Y qué falta, ingeniero? ¿Y por qué? O sea, la semana pasada han venido 2 veces y están detrás de esa respuesta. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a inaugurar? ¿No? Entonces, al final lo que se le ha contestado a la persona que hoy día nos ha visitado es decir, cuando ustedes aprueben el adicional 9 y el adicional 11, que esto, como usted comprenderá y se le ha explicado, inició con la consulta en el mes de diciembre del año pasado y hasta la fecha no es. Pero ¿cómo puede ser posible tantos meses? Bueno, son cosas que deberían preguntárselas a la entidad, ¿no? Y ahí también estaban los gerentes, ¿no? De la parte de lo que es supervisión y la parte de lo que es la contratista. Bueno, entonces son las circunstancias y por eso que es importante entender de que para el éxito del proyecto necesitamos tener estos roles, estas responsabilidades, ¿no? Con estos perfiles, ¿no? Y acá, como ven, el perfil trabaja bajo objetivos, persona con poder de decisión, es decir, puede tomar alternativas, ¿no? O sea, ese es el empoderamiento, ¿no? Trabaja bajo objetivos, líder responsable, íntegro, comunicativo, ¿no? El gerente de proyecto, ¿no? Y trabaja bajo objetivos de persona responsable, analítica, detallística, capacidad de decisión y práctica, ¿no? Estos son los factores ambientales dentro de lo que vendría a ser el proyecto, ¿no? Tenemos la organización, ¿no? El grupo de personas que son las que van a estar dentro de lo que es el equipo, ¿no? Que se hace responsable del proyecto y las organizaciones. Externamente tendríamos las condiciones del mercado, que en el tema de recursos es fundamental, porque, bueno, hay pues variedad, ¿no? Tenemos dentro del mercado muchas cosas. Información existente sobre los recursos de la organización y ubicaciones geográficas, ¿no? Entonces, como ven, jóvenes, nosotros en el momento de hacer esta adquisición de recursos necesitamos tener un equipo y eso es lo que debe primar y que ese equipo, bueno, sea pues altamente competitivo, como decimos, ¿no? Pues debemos nosotros pensar en que acá no se trata de favores, de darle trabajo al hijo de mi compadre, simplemente de buscar la persona idónea con las capacidades y la experiencia necesaria para poder conformar parte del equipo. Porque cada personaje se convierte en una ficha, en un engranaje, ¿no? Que va a permitir que esto camine y funcione. Bien, entonces hablamos de los activos de los procesos de la organización, políticas y procedimientos para la adquisición, la distribución y la asignación de recursos del proyecto, información histórica y el repositorio de lecciones aprendidas, ¿no? Dentro de lo que son las herramientas y técnicas que vamos a requerir para esta adquisición de los recursos, tenemos el tema de la disponibilidad, ¿no? Y siempre ya les había yo hablado en otra ocasión del hecho de que muchas veces los proyectos requieren algún tipo de insumo, en el caso de lo que es materiales, la parte física, ¿no? Que no hay en la localidad.
que no existe y muchas veces debemos traerlo de Lima, ¿no? Eso implica un periodo de tiempo de traslado desde el momento de que se hace la orden de compra y hace el despacho, ¿no? Y eso podría demorar de repente una semana. Por así, nosotros tenemos ahorita para ejecutar el adicional número 9, que tiene que ver con el cableado, toda, todo el pedido de cable eléctrico de 25 milímetros cuadrados no se vende aquí en Arequipa. Y hoy día hemos cotizado y ya tenemos la orden de compra y demora 5 días. Entonces, disponibilidad acá en Arequipa no hay de ese cable. Entonces, si nos van a aprobar en estos días ese adicional, yo ya me estoy anticipando a la adquisición. No lo he hecho antes, ¿por qué? Porque podría la entidad decirme, no, ¿sabes qué? No hay cable. Entonces, no va el cable. Y por ese motivo, nosotros tendríamos el inconveniente de que no, no podamos retrasar. Yo tengo que jugar con los plazos que tiene mi adicional. En el caso mío, la adicional 9 tiene 14 días y el adicional 11, que tiene que ver con la instalación de todo lo que es medidor de agua, tiene 8 días, ¿no? Entonces, hoy día les muestro, estaba preparando un documento, un poco viendo ya el tema de las condiciones del retraso. A ver, acá vamos a mostrar. Pa, pa, pa. Lo voy a descargar se lo mandé a la... Bueno, justo es este documento, ¿ya? Como le dije hoy día, han venido dentro de lo que es la visita, pues porque ya hay una cuestión de ya. Lo que se está preparando, y esto como una parte de ver ya la culminación, ¿no? Este adicional 9 hasta la fecha no ha sido aprobado, ¿no? Entonces, acá hay un requisito, ¿no? A ver, aquí un poquito le demos lectura a esto. Dice, en el entendido que una vez perfeccionado el contrato, el contratista se obliga a ejecutar sus prestaciones a favor de la entidad conforme a lo establecido en el contrato, el cual contiene, entre otros documentos, la oferta presentada por el contratista durante el procedimiento de selección. Por su parte, la entidad se compromete a pagar al contratista la contraprestación correspondiente en la forma y oportunidad establecidas en el contrato, ¿no? De esta manera se aprecia que el cumplimiento recíproco y oportuno de las prestaciones pactadas por las partes en la situación esperada en el ámbito de la contratación estatal. Sin embargo, dicha situación no siempre se verifica durante la ejecución contractual, pues alguna de las partes puede incumplir parcial o totalmente sus prestaciones o verse imposibilitada de cumplirlas, ¿no? En el caso mío, yo estoy subrayando esto. ¿Por qué lo subrayo? Porque el atraso, porque este es un sustento de un retraso justificado, ¿para qué? Para evitar una penalidad. Entonces, este adicional todavía no lo han aprobado, ¿no? Entonces, hablamos del retraso. El retraso justificado en las contrataciones del Estado es un mecanismo regulado por la OCE, que es el organismo de supervisión y control del Estado, que permite a la empresa contratista evitar. ¿Por qué hablo de la OCE?
porque mi contrato está con la norma anterior. Si fuera con la nueva ley de contrataciones, la 32.069, ¿no? Yo no podría hablar de la OCE, sino tenía que hablar de la OS, ¿no? Que es diferente, porque eso, hasta este nombre se ha cambiado en la nueva ley. Pero como mi contrato ha sido firmado con la ley 30.225, entonces no tengo por qué cambiarlo. Esto en este informe. Esta es una carta que hoy día en la mañana he estado preparando para efectos de ya enviársela al abogado, porque finalmente yo doy una idea en base a los hechos, pero tenemos asesoría legal con un abogado especialista en estos temas, de tal manera que los términos y todas las indicaciones al amparo de lo que señala la ley y el reglamento de la ley encajen y se pueda salir victorioso de este tipo de, de mecanismos, porque esto ya es, ¿no? O sea, si yo no presento esto, a mí me pueden penalizar, y la penalización por cada día de atraso podrían ser 3.000 soles, no le he calculado actualmente, ¿no? Imagínense, ya estamos desde el 16 de febrero a la fecha, ¿cuánto tiempo? Por algo que no me pueden culpar a mí, puesto que la entidad no ha cumplido. Entonces, hablamos que permite que la empresa contratista evitar las penalidades por el cumplimiento de plazo, según los pronunciamientos de la OCE, ¿no? El contratista debe acreditar objetivamente el mayor tiempo transcurrido, no le es imputable, que eso es lo que trato de demostrar, ¿no? Demostrando que el retraso fue ocasionado por factores que no le son atribuibles y ajenos a su voluntad, ¿no? En esa medida y conformidad con y ahí está la ley, artículo 133 del reglamento, cuando el contratista se retrasa injustificadamente en la ejecución de prestaciones objeto del contrato, corresponde a la entidad aplicarle una penalidad o mora, ¿no? Para tal efecto, el artículo 132 del reglamento señala que se debe deducir de los pagos de a cuentas de las valorizaciones. Entonces, en mi última valorización podrían aplicarme la penalidad o de la carta fianza de fiel cumplimiento, ¿no? Bueno, y ahí ya entro yo un poco a la descripción, ¿no? Y justamente en el caso de lo que les manifestaba, de que nosotros ya como nos han confirmado que va a aprobar este adicional entre hoy día y mañana, entonces estamos tratando de conseguir el cable. El problema acá se suscita porque el proyecto contempla un cable de 70 milímetros cuadrados, ¿no? Pero el ducto que han dejado dentro de lo que vendría a ser para albergar estos cables es es un solo tubo de 2 pulgadas. Entonces ese tubo de 2 pulgadas, el meter ahí casi serían 3, 9, 12 cables de 70 milímetros, no entran, ¿no? Entonces, o si entran sin que exista lo que dice la norma. ¿Y qué dice la norma? Que el ducto debe tener 40% de espacio libre. O sea, es decir, yo del área, de la sección del ducto, solamente podría utilizar el 60%, ¿no? De toda esa área, porque tiene que haber un 40% libre. Entonces nosotros, dentro de la propuesta, ¿no? Y si indicamos de que era necesario reducir el cable. Para eso ha habido que demostrar que con la reducción de cable, la potencia eléctrica no se ve afectada o no hay una caída de potencia por esta disminución en el diámetro o en el área de la sección de estos cables, ¿no? Entonces, todo esto es parte de lo que estamos ya preparando en vista de que un retraso justificado se podría presentar a raíz de la negativa de una ampliación de plazo, ¿no? Eso lo podríamos hacer nosotros, sí, lo podemos hacer
porque ya nos han, el adicional 8 con el pedido de ampliación de plazo fue denegado, y eso ya lo hemos llevado a un proceso arbitral. Ese proceso arbitral está en trámite, ¿no? Y puede demorar pues meses. Entonces, mientras no hay un pronunciamiento del árbitro, las partes, es decir, la contratista y la entidad, no podrían aplicar ningún tipo de penalidad, ¿no? Ahora, estamos viendo la posibilidad de evaluar qué nos conviene más a nosotros como empresa contratista y a la misma entidad, ¿por qué no, no? Si hacer que continúe hasta que culmine este proceso arbitral por la negativa, y eso cubriría más o menos 150 días, ¿no? Y lo otro sería que tramitemos este retraso justificado. Y este retraso justificado se tramitaría, ¿no?, a la culminación de la obra, ¿no? Porque lo que la entidad va a decir, bueno, ¿saben qué? Yo les voy a penalizar porque ustedes, su plazo ha vencido en tal fecha. Eso es lo que tienen que hacer ellos. Inmediatamente nosotros vamos a presentar este documento debidamente justificado, con una línea de tiempo de cómo se han ido dando las situaciones, ¿ya? Entonces, por decir, la fecha vigente del calendario, ¿no?, es el 3 de abril. Esta fecha es cuando recién nos aprueban el calendario. Entonces, ¿por qué es importante esta fecha? Porque todo lo actuado antes de esta fecha está en plazo, ¿no? No sabíamos una fecha de término. La fecha vigente del plazo contractual es el 16 de febrero. Imagínense, nos han dado aprobación este día, el 3 de abril, para una fecha del 16 de febrero, ¿no? Entonces ahí ya la entidad tiene algo en contra, ¿no? Las partidas de conductor debieron comenzar el 29 de septiembre del 2025, ¿no? Y el inicio tardío, ¿no?, o sea, porque tiene una holgura, ustedes están viendo ahí, ¿no?, debió haber sido el 5 de enero, ¿no? Y la partida 04, ¿no?, suministro de instalación del tablero de distribución, el comienzo temprano, inicio temprano el 20 de junio, y el inicio tardío debió haber empezado el 2 de febrero. ¿Por qué hago esto? Porque necesito, para justificar de que el trámite de la consulta ha iniciado mucho antes del tiempo que se tenía para esto, ¿no? Entonces, yo estoy en plazo, y por eso es que en 16 de diciembre se presenta la consulta. ¿Por qué no se hizo antes? Porque no se contaban con los planos ASBIL de la etapa 2, a pesar de que se solicitaron, ¿no? Entonces, todo esto es importante, chicos, para un tema de manejo de estos pedidos de ampliación, ¿no? Entonces, acá se tiene que hacer una descripción de todos de los asientos y qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces empezamos con la consulta 39 relacionada con el tema de los conductores, ¿no? Pues dice, en el asiento 1029 del cuaderno de obra digital, ¿no?, a la fecha del 16 de diciembre del 2025, el reciente obra Carlos Arturo Damiani anota, ¿no? Entonces, vamos a ver el asiento en cuaderno de obra para que ustedes lo vean. Entonces, yo tengo que ir extrayendo eso del, como medio probatorio, y tengo que adjuntar a este retraso justamente este asiento, ¿no? Vamos a entrar al cuaderno de obra y vamos a ver ese número de asiento, ¿ya? A ver, un ratito. Listo, entonces,
Vamos a buscar el asiento 1029, ¿no? 1029. Buscar. Asiento de referencia acá, a ver. Vamos a buscar el título. Bien. 110.29. ¿Qué fecha le puse? Del día 16 de diciembre de 2025. Fecha repente. 16 de diciembre de 2025. Diciembre 16 hasta el 17. Vamos a poner para que solamente considere ese rango. Buscar. Ya. Acá está el 1029, ¿ya? Entonces, entramos a ese asiento y acá está, ¿no? Dice, consulta 39, conexión de alimentadores, ¿no? Conforme señala el artículo 193.1 del reglamento de la ley de contrataciones, se presenta la consulta 39 mediante el informe técnico, ¿no? Y ahí está todo lo que implica. Y la consulta con la que se dio inicio, ¿no? A esta situación que ha sido autorizada por la entidad para que sea una prestación adicional. Consulta, ¿cuál será el procedimiento en la conexión de los alimentadores de los circuitos CA08 y CA09 del tablero de distribución hacia el tablero general de inicial y el tablero general de secundaria, considerando el tendido de conductores y ductos? ¿Por qué? Porque resalto ductos, porque tienen un diámetro limitado, ¿no? Y acá, como ven, también está la carta, ¿no?, de la presentación, que la hemos adjuntado a tal. Entonces, si yo hago un descargo de esto, voy a tener listo, ese documento de lo que se presentó. Entonces, como verán ustedes, todo esto se genera por un tema de cuestión de gestión de plazos y evitar, en el caso de la contratista, la penalidad. Justo ahorita el abogado, nuestro abogado, nos está haciendo llegar los documentos, ¿no?, del abogado que nos asiste. Justo ahorita acaba de mandar esto, ¿no? A ver, vamos a revisar, ¿no? Y es sobre la adicional 8 que les dije, ¿no? Y en los términos, porque el día de mañana 7 debe ser ya vamos a decir, la exposición entre la entidad y la contratista, ¿no? Sobre la controversia, hablamos de la ampliación número 8, como les dije. Entonces tenemos que manejar todo esto y mañana debería tener la audiencia, ¿no?, sobre nuestra propuesta. O sea, dentro de lo que son las pretensiones del laudo arbitral, ¿no? Primero, reconocimiento de la ampliación de plazo número 8. La entidad reconoce y aprueba la ampliación de plazo número 8 por el término de 149 días, ¿no? Y en consecuencia deja sin efecto la resolución de la Oficina Regional de Administración, ¿no?, que era la que nos denegaban esa ampliación de plazo.
Entonces, esas son las pretensiones que la contratista ha presentado para poder nosotros, ¿no? Y ese nuevo término de plazo sería el día 12 de junio, y que ya también ha pasado, ¿no? Entonces, como ven, todo esto resulta pues un trámite un poquito engorroso, si se quiere, pero es la forma que, al amparo de lo que dice la ley, nosotros necesitamos poder, ¿no? En el caso de la segunda pretensión, efectos económicos de la ampliación, la entidad reconoce por la contratista los mayores gastos generales correspondientes al periodo. ¿Cuál es el periodo? Son estos 149 días. Estos son los mayores gastos generales variables, ¿no? Tercero, costos y costas del arbitraje. Quien resulte perdedor, pues lógicamente podría asumir, pero en este caso cada parte asume el pago de los honorarios de sus respectivos abogados, los honorarios del árbitro único y los gastos administrativos dentro de arbitraje entre las proporciones iguales al 50%. O sea, entre las dos partes vamos a pagar el árbitro y los costos que el centro de arbitraje, en este caso la Cámara de Comercio, vaya a resultar, ¿no? Bueno, entonces todo esto es parte de lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Espero que en cierta medida esto un poquito ilustre el trámite y la gestión. Bien, entonces por eso el tema en el caso de recursos, para nosotros poder atender este adicional 9, estamos justamente viendo que ya el plazo se nos acorta. Entonces, me estoy anticipando a la compra de este cable de 25 milímetros. ¿Y por qué el día de hoy recién? Porque hoy día, en la visita que nos hicieron, ¿no? Ya nos han confirmado de que ya la resolución está en legal para su firma y rúbrica y que se pueda aprobar. Entonces ya, con eso como que me dicen, ya estoy en luz ámbar, ¿no? Porque la luz verde de repente viene mañana pasado, pero yo ya estoy haciendo el pedido para que ese cable de repente llegue el día sábado y el lunes de la próxima semana, dentro todavía de mi plazo, yo pueda instalar. ¿Bien? Bueno, acá tenemos otras condiciones dentro de las técnicas y herramientas que ya hemos ido viendo en otras diapositivas, ¿no? Acá hay un ejemplo de plantilla para el tema de recursos humanos, ¿no? Que podemos nosotros irla preparando en un Excel, ¿no? El rol o la función pueden poner ingeniero de seguridad, ingeniero de estructuras, maestro de obra, topógrafo, la disponibilidad, el periodo, cuál es el costo, qué experiencia se requiere, qué habilidades, etcétera. Es un modelito de una tabla para la selección de recursos humanos, ¿no? En el caso de otras habilidades interpersonales del equipo, que es lo que requiero, básicamente, en el caso de gerentes funcionales, asegurar que el proyecto recibe un personal con las competencias apropiadas dentro del plazo necesario, otros equipos, la dirección del proyecto dentro de la organización, ¿no? Ejecutante para asignar adecuadamente recursos escasos y especializados. Organizaciones externas, proveedores y recursos humanos, etcétera, ¿no? La preasignación, que podría ser una tarea, a veces el personal podría... generalmente hay un periodo de adaptabilidad, muchas veces el personal seleccionado suele tener una capacitación, ¿no? En empresas, compañías mineras grandes, el personal elegido, seleccionado, viaja a Lima para tener una inducción, les enseñan cómo, cuáles son las labores, cómo trabaja, cuál es la política empresarial, medioambiental, que le llamamos. Entonces, eso es algo de lo que normalmente suele ocurrir, ¿no? Entonces,
En cuanto a los recursos físicos, lo que es equipo para el proyecto están determinados de antemano, se consideran preasignados, ¿no? Es decir, tiene que cumplir con ciertos lineamientos, características en el caso del equipo. Esta situación dice, se puede dar si el proyecto resulta de la identificación de recursos específicos en el marco de una propuesta competitiva, o si el proyecto depende de una pericia de determinadas personas, es decir, exámenes que podrían darse de evaluación, psicológicos, psicotécnicos, de conocimientos, ¿no? O si dentro del acta de constitución del proyecto se definen determinadas asignaciones personales, es decir, la empresa conoce al ingeniero Ramírez, que ya trabajaba anteriormente y de frente dice, bueno, él es el que va a hacerse cargo, ¿no? Entonces, ya ahí no hay nada que calificar ni evaluar, ¿no? Simplemente ya hay una delegación de responsabilidad. Equipos virtuales, que generalmente hoy día es mucho más fácil el tema de las reuniones a través de la virtualidad, ¿no? Y eso facilita muchísimo, como digo, el avance, porque no necesitamos estar presencialmente o físicamente en un lugar establecido, simplemente lo podemos conectar, como el caso de hoy día, ¿no? Que había esto de la reunión y poder desarrollar de acuerdo a mi necesidad y a lo que yo quiero ver, ¿no? O sea, de repente, como hoy día, me facilita mucho por lo que tengo que mostrar y es un poco mucho más difícil en esto porque el acceso de cuaderno de obra no es factible, porque entonces lo vamos a hacer de esta forma, ¿no? Entonces eso nos da, se convierte en una herramienta de mucho valor, ¿no? Entonces, grupos de personas con un objetivo común que cumplen con sus roles, pasando poco o nada de tiempo en las reuniones cara a cara, ¿no? Esto hace posible, ¿qué cosa? Formar equipos de la misma compañía que viven en áreas geográficas diferentes. Podemos asesorarnos con personas que están en otras localidades, en el norte, en Lima, qué sé yo, en el extranjero, ¿no? Aportar experiencias, aunque el experto se encuentre en otra área geográfica, incorporar empleados que trabajan en oficinas instaladas en sus domicilios, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos hacer una videoconferencia, podemos interactuar en la nube para un presupuesto, para un requerimiento, para un diseño, qué sé yo, ¿no? Entonces, hay mucha facilidad en esos aspectos. Y bueno, dentro de las salidas tenemos la asignación de los recursos físicos, es decir, ya determinamos, ya hemos eh, definido quiénes van a ser, en qué cantidad y todo lo que fuera. Asignaciones del equipo de proyecto, ¿no? La documentación puede incluir un directorio del equipo de proyecto y los nombres indicados en el plan y la dirección del proyecto, tales como los organigramas, cronogramas de proyecto, etcétera, ¿no? Bueno, acá tenemos un poco la trazabilidad de cómo este calendario de recursos, en el caso de personal técnico, ¿no? La línea de mando y todo eso, de acuerdo a las semanas del proyecto, van a estar presentes, van a estar ausentes, ¿no? Podría yo utilizar estos colores. Como ven, es algo muy simple, ¿no? Estos son pues, trabajo completo, tiempo parcial, pueden llamarlo, ¿no? Mi caso, por decir ahora, ya la empresa me dice, ¿sabe qué? Necesitamos que estés todos los días, pero en tal horario, ¿no? Ya no hay problema. O es que cambiamos. No, le digo, vamos hasta el final, ¿no? O sea, si he empezado algo, debo concluir. Creo que es mi política. Yo siempre les digo, chicos, ustedes tienen que tener ese buen propósito, ¿no? Si inicio algo, lo concluyo. Termino, ok, me puedo dedicar a otra cosa, puedo hacer otro proyecto, ¿no? Entonces, eso es fundamental.
Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor, sobre lo que hemos hablado, sobre la casuística que se ha presentado? No sé si deseen alguna consulta, alguna aclaración, alguna participación, por favor. ¿Está bien? ¿No hay preguntas? Muy bien. Entonces, continuamos. Eh, Regreso a la diapositiva. Bueno, entonces estos calendarios de recursos es algo que generalmente la gerencia, ¿no?, maneja en función de también de su disponibilidad presupuestaria, ¿no? Eh, cada ampliación de plazo, si bien es cierto, tiene un gasto general variable, porque dentro de lo que son gastos generales está incluido, ¿no? Pero a veces tenemos que manejar también el tema de costos, ¿no? O sea, cuánto se ha considerado para el pago del residente, del ingeniero, de seguridad, de todo lo que son a tiempo completo y cuánto se ha utilizado o se ha gastado, ¿no? Entonces, de repente dentro del gasto general variable, ¿no?, el ingeniero residente estaba pues con 4.500. Ha venido el ingeniero también, nos cobra casi 8.000 soles. Entonces, ¿qué pasó? No, estamos volando ya. Entonces, ¿sabes qué? En esto que ya no hay mucho trabajo, entonces que trabaje la mitad de tiempo ya. Entonces, lo vamos a programar así. ¿Te parece? ¿Conversas conmigo? Sí, está bien. No, no, no. Vamos adelante, correcto, lo entiendo, comprendo. No me peleo, ¿no? Pues, al final creo que no tendría sentido. Entonces, bueno, entonces esto sirve justamente para ver esa programación, esa, como les hemos dicho, esa trazabilidad, ¿no? Bien. Y las solicitudes de cambio, también en el caso de recursos, es necesario, ¿no? Yo les mostraba ya algunos documentos sobre el tema de la aprobación de mediante una ficha, ¿no?, sobre el tema de la calidad, ¿no? Ya la vez pasada mostramos unos documentos donde se aprueba, no se aprueba, te devuelvo. Entonces, eh, eso toma tiempo, es engorroso, es un poco eh, entrar en algo que no nos compete a veces a nosotros los ingenieros civiles por el hecho de que no tiene que ver pues con el proceso de construcción, ¿no? O sea, una compra o una adquisición de estos cañones multimedia, pero a veces se convierte en un cuello de botella, ¿no? Como alguna vez le hemos puesto al, al de la supervisión, ¿no? O sea, estamos presentando, nos devuelven, les presentamos, básate en la ficha técnica, de acuerdo a las cotizaciones tienes que, al final es un tema que lo debería resolver el proyectista, porque suele pasar, ¿no? Mi papel anterior, ingeniero, ya no hay pues los DVD. ¿Y ahora qué hacemos? Pero acá dice DVD, ya no hay en el mercado. Oye, ¿sabes qué? No hay pues DVD. Entonces una propuesta de mejora. O sea, como un cambio, ¿no? No te voy a poner DVD porque ya no hay, ahora hay Blu-ray. Ahora, ¿quién te utiliza Blu-ray hoy día? Ya, creo que eso también ya pasó de moda porque la tecnología va a otro ritmo y eso es un poquito el tema de estos cambios en el caso de aparatos tecnológicos, ¿no?, electrónicos. Ahora, podría ser un cambio por el tipo de cemento, no sé. Según el proyecto manda cemento tipo 5 y no hay, ¿no? O no se considera, pero sí hay en Lima, sí hay
pero mira el costo que me están pagando, entonces yo puedo solicitar un cambio, decir, bueno, no voy a utilizar el cemento tipo 5, pero voy a utilizar un cemento HS que también resiste al ataque de sulfatos. Ok, entonces tengo que justificar, me lo aprueban, me lo aceptan y empiezo yo con la adquisición y la compra de eso. Pero eso tengo que hacerlo pues con anticipación, ¿no? No lo podría hacer un día, 2 días antes de vaciar, ¿no? Entonces eso tengo que yo percatarme dentro de lo que tengo en la localidad y ver con la debida anticipación de solicitar este cambio, ¿verdad? Y bueno, acá tenemos como otro integrable también la actualización del plan de la dirección de proyectos, ¿no? En base al tema de recursos. Y las actualizaciones de los documentos que ameriten por este tema que estamos revisando en el tema de recursos, ¿no? Muy bien, entonces con eso terminaríamos dentro de lo que sería esta fase, ¿no? De lo que son la adquisición. La adquisición es hacerse de personal o hacerse de insumos o materiales para poderlo desarrollar el proyecto, ¿no? Entonces la adquisición es la compra. Bueno, no compro trabajadores, pero pago jornales, ¿no? No compro ingenieros, pero contrato ingenieros durante un periodo de tiempo, ¿no? A eso de lo que es personal hemos dicho que es talentos y lo que vendría a ser la parte física vendría a ser lo que nosotros comúnmente llamamos como adquisición de insumos, básicamente, ¿no? El insumo referido a los materiales. Bien, entonces, dentro del desarrollo de equipos, vamos a ver esta frase de Peter Drucker, es un economista muy conocido, ¿no? Dice, nadie debería ser nombrado para una posición directiva, es decir, ser un director de proyecto, ¿no? O tener a cargo de equipo, dirigir, ¿no? Posición directiva si su visión se enfoca sobre las debilidades en vez de sobre las fortalezas de las personas, ¿no? Entonces, muchas veces los líderes, ¿no? Un poco se convierten en personas muy críticas, ¿no? Y esto es algo que desmerece, ¿no? Desmotiva a las personas que forman parte de la organización, porque resulta de una situación un poco, a veces, el de no saber escuchar, el de creerse más que todo el mundo, en que no puedo tolerar un error, ¿no? Todas las personas que hacen, todas las personas que están desarrollando trabajo, pueden equivocarse. Todos somos imperfectos, humanos, ¿no? ¿Quién no se equivoca? El que no hace nada. Eso ténganlo siempre presente, ¿no? No se equivoca el que está sentado y sin hacer nada mirando todo, ¿no? El que sí se pone manos a la obra va a tener errores, va a aprender de sus errores. Y eso es algo bueno, ¿no? Pero también no quiero irme al otro extremo. O sea, te paras equivocando y equivocando. Entonces, no es la persona adecuada para el puesto, simplemente, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que evaluar siempre. Bueno, alguna definición sobre el tema ya de lo que son desarrollo de equipos, que es lo que estamos viendo, ¿no? Referido al tema ya de lo que es el capital humano, vamos a decir, ¿no? Mejorar las competencias, la interacción de los miembros del equipo y el ambiente general para el equipo pueda lograr un mejor desempeño en el proyecto, ¿no? Entonces, ese clima laboral, ¿no? De cordialidad, de apoyo, ¿no? Eso se respira, ¿no?
en la empresa, se respira en la oficina, en la universidad, ¿no? Cuando todo el mundo está dispuesto, ¿no? A esa interacción, pero con un sentimiento de colaboración, de coordinación, de cooperación, ¿no? Entonces, esas cosas son las que queremos tratar de lograr, ¿no? ¿Cuál es el beneficio clave? La producción, ser mucho más productivos, ¿no? Producir una mejora del trabajo en equipo, mejoras de las habilidades interpersonales y competencias, empleados motivados, reducción de la deserción, es decir, me retiro y ahí está tu trabajo, anda, vete, no quiero. ¿No? Que eso a veces suele pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque el clima laboral es tan tenso, tan hosco, que yo ya estoy buscando cualquier otra oportunidad de trabajo y en la primera que encuentre, ahí te dejo tu trabajo botado, ¿no? Claro, no me conviene. Entonces, ¿y qué haces en ese momento? Y hay gente que lo hace, ¿no? Hoy día se despide, hasta el lunes ya no, oye, que no venía a trabajar, no, ya no voy a trabajar contigo. ¿Te imaginas qué pasaría? Todo el desbalance, el trabajo, quién se lo asumen, hasta que busques a la otra persona. Entonces, eso se llama deserción, ¿no? Y mejora del desempeño del proyecto en general. ¿Qué consideraciones para este tema de la adquisición de los recursos, ¿no? O el desarrollo de equipos, perdón, ¿no? Los directores de proyectos deberían crear un ambiente que facilite el trabajo en equipo y motivar continuamente al equipo proporcionando desafíos y oportunidades, ¿no? O sea, los desafíos son esos retos que a veces, que es lo más, a veces trabajamos bajo presión, siempre para el día anterior, esto ya debiste entregar, ¿qué pasa con esto? ¿No? Ahorita por si en oficina nosotros tenemos tres cosas: levantar las observaciones de SEDAPAR. Hoy día hemos entregado la valorización. Necesitamos tramitar lo de la sociedad eléctrica. Entonces la gente, ya, yo voy a hacer esto, tú haces esto, y uno se pone ahí, ¿no? O sea, yo, ese documento que les he mostrado, me puse, yo voy a avanzar esto, ustedes encárguense de levantarlo de SEDAPAR. ¿A qué hora llegaron los chicos de entregar la valorización? A las 11 de la mañana, cuando estaban los del gobierno regional ahí. Y ya me preguntan, ¿y cuándo vas a entregar esto? ¿Y cuándo vas a hacer esto? Entonces, eso es algo que nos tiene un poco estresados, ¿no? Sí, ya lo estamos haciendo. Priorizamos. Esto es más importante, la valorización, primer punto. Segundo punto, vamos a levantar las observaciones. Plazo que me he puesto yo como meta el día miércoles, ya tengo que entregar eso. Y así, ¿no? Y son compromisos. Y hoy día los hemos asumido con los mismos señores del gobierno regional. Entonces, eso es a lo que nos abocamos, ¿no? Un rendimiento elevado del equipo se puede lograr ¿con qué cosa? Con uso de una comunicación abierta y eficaz. O sea, todo es transparente. Oye, tenemos grupos de WhatsApp, ¿no? Entonces, esa comunicación es importante. Ahorita acaba de entrar otro documento de la obra, ¿no? Me lo muestro, ¿ya? Ahí está, ¿no? Este es el que les he mostrado hace un ratito, ya. Entonces, esta es una comunicación. ¿A qué hora llegaba? A las 5:11, ¿no? Entonces ya está el documento, todos estamos informados sobre el expediente del arbitraje, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ya está presentado en la Cámara de Comercio. Entonces ya, ok, punto, cumplido esa meta, ¿no? Entonces, el ingeniero Salas, ya, ok, listo. Documento enviado, check, listo. El abogado, ok, manito así, listo. Entonces comunicación, ¿no? Comunicación, ¿listo? Importante. Y es algo de lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad?
digamos. Eh, perdón, creación de oportunidades de trabajo en equipo, desarrollo de confianza entre los miembros del equipo, gestión de conflictos de manera constructiva. Lo constructivo es, o sea, ya hemos visto cómo en el tema de la resolución de problemas nosotros podemos abordar mediante herramientas, ¿no? De qué forma, cuál es la causa del problema, ¿no? Ya les había dicho que en Lean Construction existen varias herramientas. Una de ellas es la de los 5 porqués. ¿Por qué pasó esto? Por tal cosa. ¿Y por qué tal cosa? Por tal otra. ¿Y por qué tal otra? Hasta que finalmente llegas al fondo del problema y con eso tienes que darle una solución, ¿no? Y buscar otra alternativa o ver otra forma de enfrentar esa actividad o esa situación. Entonces, eso es algo de lo que genera, ¿no? Una cuestión de que acá no se busca culpables dentro de la empresa o dentro de la organización, ¿no? Pero sí queremos analizar para no volver a cometer estos errores. Y eso es algo fundamental, ¿no? Gestión de los conflictos de manera constructiva, ¿no? Siempre donde hay personas hay tensiones, porque lógicamente no todos piensan igual y por ahí hay cierto recelo y eso es lo que uno tiene que buscar que no ocurra, ¿no? Porque esos problemas, esos conflictos, que muchas veces, a veces surgen a raíz de situaciones sentimentales entre la secretaria, el otro se peleó y pasa. Entonces, ¿cómo manejamos eso como directores de proyecto de tal forma o como miembros de una organización tratamos de enfocarnos en el trabajo, básicamente, ¿no? Entonces, eso es algo que deben ser dentro de lo que son políticas, ¿no? O sea, no se permite relaciones sentimentales de ninguna clase entre los miembros de la organización. Y algunas empresas manejan eso como algo muy claro. En la primera que se enteraron, que salieron juntos, se fueron, ya, chao, los dos fuera. ¿Por qué? Porque eso es parte de lo que se advirtió, ¿no? Fomento de la resolución colaborativa y de problemas y fomento de la toma de decisiones del modo colaborativo, ¿no? Consideraciones que debemos tomar en cuenta. Mejorar el conocimiento y las habilidades de todos los miembros del equipo a fin de aumentar su capacidad para completar los entregables del proyecto. Muchas veces hay que capacitar, ¿no? Al personal, instruir, ¿no? Entrenar, eso es parte de mejorar los sentimientos de confianza y de cohesión, ¿no? Crear una cultura de equipo dinámica, cohesiva y colaborativa, ¿no? Para mejorar la productividad, el espíritu de equipo y la cooperación. Y dos, permitir una capacitación y la tutoría para intercambiar conocimientos y experiencias, ¿no? Pues a veces es bueno, algunas veces un desayuno, te invito a desayunar, vamos a hablar sobre esto. Entonces se vuelve algo ameno, compartes, hablas sobre tus experiencias y cosas que mejoran, ¿no? Si ustedes han leído el libro de Andrés Oppenheimer, que se llama Sálvese quien pueda. No, perdón, Crear o morir. Ahí habla un poco del técnico que fue jugador de fútbol, Pep Guardiola, y cómo es que lleva al Club Barcelona a conseguir varios campeonatos. Una de las cosas que precisa dentro de la narrativa de Oppenheimer es sobre el tema de cómo el entrenador se vuelve tan familiar para cada jugador, ¿no? De ir a cenar
a la casa de los jugadores con su esposa, sus hijos, la esposa del entrenador, y generar un ambiente así de familia, ¿no? Entonces, eso genera una entrega mucho mayor entre los jugadores y el mismo entrenador. Y eso se ve muchas veces en el sector de la industria de la construcción, o el tema de los compadrazgos, ¿no? Muchas veces está el trabajador un año y al ingeniero, gerente, dice, ese padrino de mi hijito, sí, claro, por supuesto. Entonces ya mi compadre, ya compadre. Entonces esa familiaridad permite que la unión y la relación sea mucho más fuerte, de apoyo, de crecimiento y de empuje, ¿no? Entonces es algo que podríamos tenerlo siempre en consideración, ¿no? Entonces, por eso hablamos de crear una cultura de equipo dinámica, ¿no? O sea, cohesiva, ¿no? Empoderar al equipo para participar en la toma de decisiones y asumir responsabilidades por las soluciones para la mejora de la productividad. Bueno, veamos dentro de lo que es el entrenamiento de los equipos, lo que van a ser las entradas, que vendría a ser todo lo que necesitamos, lo que vendría a ser las herramientas y técnicas, es decir, cómo lo realizamos, y lo que vendría a ser las salidas que obtenemos, ¿no? Con toda esta gestión dentro de lo que es este grupo de planificación, porque ustedes han visto, estamos dentro del grupo de procesos de ejecución, lo que es el desarrollar el equipo, ¿no? Bien, entonces, un poquito viendo el tema de la descripción de estas entradas, ¿no? Porque hablábamos del plan de la dirección del proyecto, lo que vamos a ver es justamente lo relacionado con este desarrollo de equipos, proporcionar la orientación, dice, sobre el otorgamiento de recompensas, ¿no? Las recompensas son los premios que yo podría, como política, decir, bueno, oye, vamos a premiar a 2 de los mejores trabajadores todas las semanas. Entonces, el premio va a ser que el día sábado de la siguiente semana no venga a trabajar. Estamos hablando de 5 horas y media, ¿no? Entonces, el trabajador podría tomar eso como un buen premio porque va a estar con la familia, va a poder aprovechar. Eso podría ser un buen premio. Y eso solamente le voy a otorgar a 2 trabajadores de los 100 que tengo acá, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? De que voy a tener a 100 trabajadores esforzándose para poder lograr ese premio, ¿no? Y tener ese día sábado libre para hacer lo que a él le guste, ¿no? Y la empresa cumple, es decir, la empresa, ya hemos visto por el tema de rendimientos y capacidades y desempeño, por ser el mejor compañero, puedo elaborar una tabla de condiciones, ¿no? Y es fulano y sutano. Un aplauso el día lunes, y estos señores este sábado tienen libre, y ya está, ¿no? Y eso también podría aplicar un poco para el tema de la oficina técnica, ¿no? Cosas así. Entonces, esto ayuda a que las personas se esfuercen para poder tener estas recompensas, ¿verdad? Entonces, retroalimentación, capacitación adicional y acciones disciplinarias a los miembros del equipo del proyecto como resultado de las evaluaciones del desempeño, ¿no? Entonces, yo evalúo durante una semana y veo qué es lo que realmente necesito y premio, ¿no? Incluye también los criterios de evaluación del desempeño del equipo, ¿no? Bien. ¿Cuáles serían los documentos del proyecto? Pero ya estamos casi sobre la hora y no sé si haya alguna pregunta sobre estos temas que hemos tocado el día de hoy. No, el día de hoy hemos visto lo que es la adquisición de de recursos, adquisición de recursos, y estábamos iniciando con el desarrollo de
el equipo, ¿no? Y ya hemos dicho que dentro de los recursos tenemos de dos tipos, los que están referidos a talentos, que básicamente es el capital humano, y los recursos que vendrían a ser lo referido a todos los insumos físicos como materiales, equipos livianos, equipos pesados, que van a necesitarse para el desarrollo del proyecto, ¿no? No sé si haya preguntas. Esto todavía tenemos para desarrollarlo el día miércoles y concluiría con esta parte de la gestión. Estamos dentro del cronograma, ya el sílabo, estamos en el módulo de la tercera fase. No sé si tengo acá, a ver. Gerencia de proyecto, sílabo. Veamos un ratito para ver cómo vamos en nuestro cronograma. Tercera unidad, estamos en gestión de recursos, comunicaciones y riesgos, ¿ya? Entonces, nosotros ahorita estamos para terminar recursos, ya el de comunicaciones es mucho más cortito. Esa diapositiva también ya se las he subido al aula virtual. Está dentro del aula virtual. Acá la tenemos. Y eso creo que vamos a empezar a la semana subsiguiente. Bueno, ya nos falta mucho. Entonces, van a haber de repente algunas clases que voy a tener que grabar porque creo que hemos sido bastante extensos en el tema. Acá sería, ¿no? La gestión de las comunicaciones, ya está la diapositiva de la presentación 11, que se las he subido, y es la gestión de las comunicaciones, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, chicos. Todo claro, ingeniero. Muy bien, eso. Entonces, nos despedimos hasta el día miércoles, ya en el salón. Vamos a hacer la clase en el salón. Muy bien. Entonces, buenas tardes con todos. Voy a dejar de grabar para detener la grabación. Ok.